Me llamo Lily y tengo 7 años. Mami y papi trabajan mucho. Se van tempranito en la mañana, antes de que el sol diga hola, y llegan tarde a casa, cuando las estrellas ya están brillando en el cielo grande y oscuro. Siempre nos dicen a mí y a mi hermanito Tom que trabajan duro porque nos quieren muchísimo, muchísimo. Quieren darnos todo lo que necesitamos, como comida rica y muchos juguetes de colores. Pero a veces me gustaría que pudieran quedarse en casa y jugar con nosotros todo el día. Los extrañamos cuando están en sus trabajos, haciendo cosas importantes de adultos. A veces nos sentimos un poquito solos, solo Tom y yo. Como mami y papi estaban tan ocupados, necesitábamos a alguien que nos cuidara. Ahí fue cuando Michelle llegó a nuestras vidas. Michelle era nuestra niñera, y era la mejor niñera de todo el mundo mundial. No era viejita como una abuela, era joven y súper divertida, con una sonrisa que hacía que todo se sintiera como un día de sol. Sabía hacer los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada más increíbles, cortándolos en forma de estrella y de dinosaurio. Nos leía cuentos con voces chistosas, haciéndonos reír hasta que nos dolía la barriga. Michelle hacía que nuestros días fueran muy alegres y llenos de risas. Michelle era como una hermana mayor para nosotros. Nos ayudaba con la tarea, hasta con las partes difíciles de matemáticas que me enredaban la cabeza. Nos enseñó juegos nuevos y construíamos fuertes gigantes en la sala con sábanas y almohadas. Nuestros fuertes eran súper chéveres, como castillos secretos donde solo nosotros podíamos entrar. Jugábamos a ser caballeros y princesas, y Michelle era el dragón mágico, pero uno amigable, claro. Siempre escuchaba nuestras historias y nuestras pequeñas preocupaciones, y siempre sabía cómo hacernos sentir mejor. Queríamos muchísimo, muchísimo a Michelle. Tener a Michelle cerca hacía todo más fácil para mami y papi también. Sabían que estábamos seguros y contentos con ella. Cuando llegaban del trabajo, no estaban tan cansados ni estresados porque Michelle ya nos había ayudado con el baño y se había asegurado de que guardáramos los juguetes, casi todos. Bueno, cenábamos todos juntos y mami y papi nos preguntaban cómo nos había ido el día con Michelle. Era un tiempo muy bueno para nuestra familia. Michelle no era solo nuestra niñera, se sentía como parte de nuestra familia, una parte muy especial. Un día, Michelle nos dio una gran noticia. Dijo que se iba de vacaciones largas por todo el verano. Iba a viajar y conocer lugares nuevos, súper lejos. Nos pusimos contentos por ella, porque se merecía un viaje divertido. Pero también estábamos muy, muy tristes. ¿Quién nos haría los sándwiches en forma de estrella? ¿Quién jugaría a los dragones en nuestros fuertes de sábanas? Pensar en todo un verano sin Michelle hacía que mi corazón se sintiera un poquito caído, como una flor sin sol. Tom hasta lloró un poquito, y yo le di un abrazo grande. Sabíamos que la íbamos a extrañar muchísimo. Mami y papi también se veían preocupados. No sabían quién podría cuidarnos por tanto tiempo. Hablaban mucho en voz bajita, después de que nos íbamos a dormir. A veces los oía desde mi cuarto. Entonces, una noche tuvieron una idea. ¿Qué tal si...? Dijo papi con una sonrisa grande. ¿Van a pasar el verano con los abuelos en Texas? ¡Texas! Yo solo había visto Texas en las películas, con vaqueros y sombreros grandes. Sonaba como una aventura súper emocionante, pero también un poquito miedosa, porque estaba muy lejos de casa y de todo lo que conocía. Los abuelos vivían en una finca grande en el campo. No los veíamos muy seguido porque vivían muy lejos. Recordaba que eran muy buenos y siempre nos daban abrazos grandes y cariñosos. La abuela hacía las mejores galletas y el abuelo sabía todo sobre los animales. Mami dijo que sería bueno para nosotros respirar aire fresco y jugar afuera. Dijo que podríamos ayudar al abuelo con las gallinas y quizás hasta ver una vaca de cerca. La idea empezó a sonar más divertida que miedosa. Todo un verano en una finca, ¡wow! Así que se decidió. Íbamos a Texas. Ayudamos a Michelle a empacar algunas de sus cosas y le hicimos una tarjeta grande con brillantina y dibujos para decirle adiós y desearle buen viaje. Prometió mandarnos postales de todos los lugares emocionantes que visitara. La abrazamos muy fuerte en su último día y ella nos abrazó aún más fuerte. Fue un poquito triste decirle adiós, pero la idea de nuestra aventura en Texas también hacía que sintiera maripositas en la barriga de la emoción. Un lugar nuevo, cosas nuevas que ver y mucho tiempo con los abuelos. El viaje en carro a la casa de los abuelos fue súper largo. Jugamos veo veo, cantamos canciones y preguntamos ¿ya llegamos? Como 1.000.000 de veces. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Papi metió el carro por un camino de tierra con muchos hoyos. Había árboles por todos lados, altos y verdes, y no había otros carros, solo nosotros. Entonces la vimos. Una casita linda, pintada de blanco, con una galería grande y una mecedora. Los abuelos estaban en la galería, saludando con la mano y sonriendo muy grande. Se veían tan contentos de vernos. La abuela nos dio los abrazos más grandes y cariñosos, y olían a canela y a sol. El abuelo nos dio palmaditas en la cabeza, y sus manos se sentían fuertes y buenas. Su casa era muy diferente a nuestra casa en la ciudad. Era más pequeña y más vieja, pero se sentía acogedora y llena de amor. Había muchas fotos viejas en las paredes, y adornitos chistosos que la abuela había coleccionado. Olía a libros viejos y a pan horneándose, un olor que me hacía sentir segura y con sueño al mismo tiempo. Mi parte favorita era la ventana grande de la sala que daba a un campo verde enorme. Afuera, era como un mundo completamente nuevo. Había gallinas cacareando y picoteando en un corral grande. El abuelo nos dejó tirarles un poco de comida, y todas vinieron corriendo. Era tan chistoso verlas. Tenían un perro grande y amigable llamado Rusty, que movía mucho la cola, y le encantaba lamernos la cara. También había 2 gatos peluditos que casi siempre dormían en lugares con sol. El abuelo dijo que había vacas en el campo grande más lejos y que a veces venían venados de visita cerca del bosque. El bosque se veía oscuro y profundo, lleno de árboles altos muy juntos. Nuestro cuarto estaba arriba, tenía 2 camas pequeñas con colchas de colores que hizo la abuela. Había una ventana que daba hacia el bosque. Durante el día era bonito, con pájaros cantando y ardillas correteando, pero cuando el sol empezaba a bajar, el bosque comenzaba a verse un poquito tenebroso. Los árboles hacían sombras largas y oscuras, y todo se ponía muy callado, menos el canto de los grillos. Era tan diferente a la ciudad, donde siempre había luces y ruidos. Aquí, la noche se sentía muy grande y muy oscura. Nuestra primera cena con los abuelos estuvo deliciosa. La abuela hizo pollo guisado con domplines, mi favorito. Hablamos y nos reímos, y el abuelo nos contó historias de cuando él era un niñito y vivía en la finca. Fue divertido, pero mientras más oscuro se ponía afuera, empecé a sentirme un poquito nerviosa. La casa era vieja, y las casas viejas hacen ruidos raros. El viento silbaba por las esquinas, y los pisos de madera crujían cuando alguien caminaba. Era muy diferente a nuestra casa moderna, donde todo usualmente estaba callado y quieto en la noche. Después de cenar, era hora de dormir. La abuela nos arropó en la cama, igualito que hacía mami. Nos cantó una canción de cuna suavecita y me hizo sentir un poquito mejor. Pero cuando apagó la luz y cerró la puerta, el cuarto se sintió súper oscuro. Tom se durmió rapidito, él siempre lo hace, pero yo me quedé ahí acostada, escuchando. Los grillos afuera sonaban tan fuerte como una orquesta gigante afinando, y entonces oí otros ruidos. Una tabla del piso crujió abajo. ¿Sería el abuelo buscando un vaso de agua o algo más? Mi corazón empezó a latir un poquito más rápido. Traté de cerrar los ojos y pensar en cosas felices, como jugar con Michelle o comer helado, pero cada ruidito me hacía brincar. Había un ruido como de rasguño. ¿Sería un ratón? ¿O quizás una rama golpeando la ventana? Me subí la sábana hasta la barbilla. Las sombras en el cuarto parecían bailar y cambiar de forma. Una sombra parecía un hombre alto y flaco, y otra parecía un monstruo feo con brazos largos. Yo sabía que era solo mi imaginación, pero igual se sentía un poco miedoso en este lugar nuevo y desconocido. Entonces oí un ruido de afuera cerca del bosque. No era un grillo, y no era un animal que yo conociera. Fue un golpe suave, como si algo pesado se cayera, o quizás alguien caminando con mucho cuidado. Me senté en la cama y miré por entre las cortinas. La luna estaba escondida detrás de unas nubes, así que estaba muy oscuro afuera. No podía ver nada, solo las formas negras de los árboles, pero tenía una sensación rara en la barriga, una sensación de que algo no estaba bien. Me dije a mí misma que era solo el viento o un animal con sueño, y traté de volver a dormir. Los siguientes días fueron divertidos. Ayudábamos al abuelo a darles de comer a las gallinas todas las mañanas. Recogíamos los huevos, todavía calientitos de las gallinas. La abuela me enseñó a hornear galletas, y sabían hasta mejor que las que nos había llevado antes. Jugamos con Rusty, el perro, en el patio grande, tirándole una pelota hasta que se cansaba. Tom hasta se atrevió a acariciar a uno de los gatos dormilones. El campo era hermoso durante el día, con tantas cosas nuevas que ver y hacer.
Casi me olvidé de los ruidos tenebrosos de la primera noche, pero todas las noches, cuando el sol se iba, esa cosita de nervios volvía. El bosque al borde de la finca todavía me parecía misterioso y un poco miedoso. El abuelo decía que el bosque era seguro, solo lleno de ardillas y pájaros, y quizás 1 o 2 venados amigables. Nos dijo que no nos metiéramos muy adentro sin un adulto, por si nos perdíamos. Yo siempre me aseguraba de quedarme cerca de la casa, especialmente cuando empezaba a oscurecer. Los árboles parecían susurrar secretos cuando el viento soplaba entre sus hojas. Una tarde, justo antes de cenar, estaba jugando cerca de la galería. Tom estaba adentro con la abuela. Estaba buscando piedritas bonitas cuando vi algo moverse en el borde del bosque. Estaba lejos, así que era difícil ver bien. Al principio pensé que podía ser un venado, pero no se movía como un venado. Era alto y oscuro, y parecía estar muy quieto, mirando la casa. Mi corazón dio un saltito. ¿Era una persona? ¿Quién estaría tan lejos por allá, escondido en las sombras de los árboles? Entrecerré los ojos, tratando de ver mejor. La figura estaba medio escondida detrás de un roble grande. No se movió por un buen rato, y luego lentamente retrocedió, metiéndose más en la oscuridad del bosque, hasta que ya no pude verlo. Sentí un escalofrío por la espalda, aunque no hacía frío. No era un animal, estaba seguro. Parecía una persona alta con ropa oscura. Corrí adentro rapidito, con el corazón latiéndome fuerte. No le dije a la abuela ni al abuelo, porque pensé que quizás dirían que estaba imaginando cosas otra vez. Unas noches después, pasó algo que dio mucho miedo. Me desperté en medio de la noche. No sé por qué, pero así fue. La luna brillaba mucho, y hacía dibujos plateados en el piso de mi cuarto a través de la ventana. Tom estaba bien dormido, roncando suavecito. Todo estaba callado, demasiado callado. Entonces lo oí, un golpecito suave. Toc, toc, toc. Venía de mi ventana. Mi corazón empezó a sonar como un tambor. Tenía tanto miedo que no quería mirar, pero sabía que tenía que hacerlo. Despacito, muy despacito, me bajé de la cama y caminé de puntillas hasta la ventana. Miré por una rendijita de las cortinas, y entonces lo vi. Había un hombre parado afuera, justo debajo de mi ventana. Era alto y flaco, y llevaba ropa oscura, igual que la sombra que vi en el bosque. Su cara estaba escondida en la sombra de su gorra, pero podía ver que estaba mirando directo a mi ventana. Quería gritar, pero no me salía la voz. Estaba paralizada, como una estatua de hielo. Entonces el hombre susurró. Su voz era baja y rasposa. Lily, susurró. Lily, sal afuera. Tengo una sorpresa para ti. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no conocía a ese señor. Mi cabeza daba 1000 vueltas. Mami y papi siempre me dijeron que nunca hablara con extraños. Y nunca fuera a ningún lado con ellos. Volvió a susurrar. Me mandó Michelle. Ella quiere que vengas conmigo. Tiene un regalo especial para ti. ¿Michelle? ¿Por qué Michelle mandaría a un señor extraño a buscarme en medio de la noche? No tenía sentido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Yo sabía que Michelle nunca haría eso. Ella llamaría a mami o a papi o a los abuelos. No mandaría a un señor que da miedo a mi ventana en la oscuridad. Anda, Lily, susurró otra vez, su voz sonando un poco impaciente. ¿No quieres tu sorpresa de Michelle? Negué con la cabeza, aunque seguro él no podía verme. Me alejé de la ventana con las piernas temblándome. Tenía que decirles a los abuelos, ahora mismo. Salí corriendo de mi cuarto tan rápido como mis piernas temblorosas me lo permitieron. Ni siquiera pensé en hacer silencio. Solo necesitaba llegar donde los abuelos. Su cuarto estaba al otro lado del pasillo. ¡Abuela! ¡Abuelo!, grité, entrando de golpe a su cuarto. Los dos se sentaron en la cama, viéndose sorprendidos y preocupados. La luz de su lamparita de noche se encendió y vi sus caras con sueño. Lily, mi amor, ¿qué pasa?, preguntó la abuela, con la voz llena de preocupación. Extendió los brazos hacia mí. ¡Hay un hombre!, lloré, mientras las lágrimas empezaban a correr por mi cara. Un hombre malo afuera de mi ventana. ¿Sabe mi nombre? Dijo que lo mandó Michelle. Estaba hablando tan rápido que las palabras se me atropellaban. El abuelo saltó de la cama de inmediato. Su cara se veía muy seria. Ya no se veía con sueño, se veía fuerte y protector. «Quédate aquí con la abuela», me dijo con voz calmada pero firme. Rápido se puso su bata y sus pantuflas. La abuela me abrazó fuerte, tratando de calmarme. El abuelo fue a la ventana de su cuarto, que también daba al frente de la casa, cerca de mi ventana. Miró con cuidado por entre las cortinas. Lo oí hacer un ruidito como un gruñido. Luego se volteó hacia nosotras. «Hay alguien ahí afuera», dijo en voz baja. Se me encogió el corazón. Era verdad. No estaba soñando ni imaginándolo.
De verdad había un señor extraño afuera de nuestra casa, en medio de la noche. La abuela me abrazó aún más fuerte. Tenía tanto miedo, pero tenerla ahí lo hacía un poquito mejor. Marta, le dijo el abuelo a la abuela, llamándola por su nombre, cosa que solo hacía cuando las cosas eran muy serias. Llama a la policía, ahora mismo. La abuela asintió, con la cara pálida. Agarró el teléfono que estaba al lado de su cama y empezó a marcar. El abuelo fue a su closet y sacó su linterna grande y larga. También agarró algo más, algo largo de madera que parecía un bate de béisbol, pero no estaba segura. Ponle seguro a la puerta cuando salga, le dijo a la abuela. Y entonces bajó a revisar las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera cerrado hasta que llegara la policía. Pareció una eternidad esperar a la policía. La abuela me seguía abrazando y diciéndome que todo estaría bien, que el abuelo era valiente y que la policía ayudaría. Podía oír al abuelo moviéndose abajo, revisando cosas. Entonces, oímos el sonido de sirenas a lo lejos. El sonido se hizo más y más fuerte, y pronto, luces brillantes azules y rojas que parpadeaban iluminaron la entrada de la casa afuera. Nunca me había puesto tan contenta de ver luces de policía. 2 policías, un hombre y una mujer, llegaron a la puerta, y el abuelo los dejó entrar. El abuelo explicó lo que pasó, y yo les conté sobre el hombre en mi ventana y lo que dijo de Michelle. Los policías escucharon con mucha atención. Me hicieron preguntas como cómo se veía el hombre y qué dijo. Hice lo mejor que pude para recordar todo, aunque todavía tenía mucho miedo. Un policía se quedó con nosotras, mientras el otro salió con el abuelo y la linterna grande a buscar alrededor de la casa y por el borde del bosque. Se fueron por un ratito, y cada ruido de afuera me hacía brincar. Entonces, regresaron. Y no venían solos, tenían al hombre con ellos. Se veía enojado y un poco malo. Ya no se veía tan miedoso ahora, que los policías lo tenían agarrado de los brazos. Definitivamente era el mismo hombre que vi en mi ventana. El policía dijo que lo encontraron escondido cerca de los árboles, tal como yo dije. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero también me sentí un poquito valiente porque los había ayudado a encontrarlo. El abuelo me miró con orgullo, y la abuela me apretó la mano. La sorpresa más grande fue cuando el policía nos dijo quién era el hombre. Era el exnovio de Michelle. Se llamaba Mark. El policía dijo que Mark estaba muy enojado porque Michelle había terminado con él y se había ido de viaje. Había seguido sus cartas y postales para averiguar dónde nos estábamos quedando con los abuelos. Quería asustarnos y quizás tratar de hacerle daño a Michelle haciéndonos algo malo a nosotros o haciendo que ella se preocupara. Fue algo muy malo y miedoso de su parte. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. La policía se llevó a Mark en su carro. Verlo irse me hizo sentir mucho más segura. La abuela nos preparó leche tibia a todos, y nos sentamos en la cocina, mientras el abuelo hablaba un rato más con los policías. Dijeron que Mark no podría molestar a nadie más por mucho tiempo. También me dijeron que fui una niña muy valiente por avisarles a los abuelos enseguida, y por no hacerle caso al extraño, aunque usó el nombre de Michelle. Eso me hizo sentir bien, aunque todavía estaba un poco temblorosa por toda la noche de miedo. A la mañana siguiente llegaron mami y papi. La abuela los había llamado después de que se fue la policía. Manejaron toda la noche para llegar con nosotros. Cuando vi llegar su carro, salí corriendo y los abracé muy fuerte. Mami lloró un poquito y papi nos abrazó fuerte a Tom y a mí. Se veían tan preocupados pero también tan aliviados de que estuviéramos bien. Le dieron las gracias a los abuelos una y otra vez por cuidarnos tan bien y por ser tan valientes. Empacamos nuestras maletas rapidito. Nuestra aventura en Texas se había acabado y era hora de ir a casa, donde nos sentíamos más seguros. Las cosas cambiaron un poquito cuando volvimos. Mami y papi decidieron cambiar sus horarios de trabajo. Dijeron que querían pasar más tiempo con nosotros. Uno de ellos siempre estaba en casa cuando llegábamos de la escuela y cenábamos juntos todas las noches. Michelle finalmente regresó de su viaje y se horrorizó cuando oyó lo que su exnovio había intentado hacer. Nos dio los abrazos más grandes y dijo que lo sentía muchísimo. Le dijimos que no era su culpa y que solo estábamos contentos de que ella también estuviera a salvo. Todavía venía a visitarnos a veces, pero ya no como nuestra niñera, sino como nuestra buena amiga.
Esa noche en Texas fue la noche que más miedo he pasado en mi vida, pero también me enseñó algunas cosas importantes. Aprendí que siempre es importante decirle a un adulto si algo se siente mal o si alguien te da miedo. Aprendí que los extraños a veces pueden tratar de engañarte, hasta usando nombres de personas en las que confías. Y aprendí que la familia es lo más importante. Mis abuelos me mantuvieron a salvo y mami y papi vinieron tan rápido como pudieron. Saber que tengo gente que me quiere y me protege me hace sentir fuerte y segura, pase lo que pase. Y ese es el mejor sentimiento del mundo entero.